La promesa del Padre trasciende tiempo, trasciende personas, trasciende también lo que nosotros hubiéramos conocido antes de Dios o si no sabíamos nada de Dios. Escuchen, cuando el Señor puso su mirada en esta humanidad y en esos seres humanos, Él no vio cómo somos en nuestra humanidad. Él vio cómo nosotros somos si Él interviene en nuestra vida, en nuestra historia personal. Él nos vio así. Él me vio como alguien digno de conocerle, digno de adorarle, digno de servirle, porque vio en mí la vida de Jesús, vio en mí su Espíritu Santo. Y también lo vio en ti. También lo vio en las personas que todavía no aceptan a Jesús y que están a punto de hacerlo, pero que necesitan que los que ya lo conocemos reaccionemos, despertemos, abracemos las bendiciones del Padre, abracemos la promesa del Padre y caminemos de acuerdo a ello. Así que vamos a ir a Juan capítulo 16 y vamos a iniciar en el versículo 12. En el nombre de Jesús vamos a estar recibiendo hoy. Que no sea solamente escuchar, que no sea solamente decir, bueno, pues ya estamos aquí o qué bueno que estamos aquí, ¿verdad? Sino sea una cercanía con el Señor, sea un deseo de que Él nos toque, de que Él respalde su palabra, de que traiga vida a nosotros. Bien, dice en Juan capítulo 16, a partir del versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bien, hasta ahí. Ahora, quisiera que pensáramos el contexto, el momento en el que Jesús dice estas palabras. ¿Sí? ¿Cuál fue el momento en el que Jesús está expresando? Jesús ya no está en el cenáculo en este capítulo 16, 15 y 16. Jesús ya salió con sus discípulos, va caminando con ellos. ¿Sí? Así que imagina los ánimos que había en ese momento en el que Jesús iba a ser entregado. Jesús ya lo sabía y Jesús se los había dicho en el cenáculo. Y ahora que estaban caminando, que iban rumbo a ello, podemos imaginar cómo se sentían, cómo estaban. Había tristeza. Estaban tristes, temerosos, confundidos. Y saben, estas emociones muchas veces las vivimos, son parte de la vida. Desafortunadamente a veces la tristeza, la desesperación, la angustia la sentimos por cosas que realmente no lo ameritan. O sea, no deberíamos por qué sentirnos así con las cosas que imaginamos que todavía no vienen. Pero aún así, pensando que a veces hay cosas que sí traen esas emociones, Jesús en ese momento les empieza a hablar o les sigue hablando acerca del Espíritu Santo, del Consolador. Y el Señor les dice, miren, tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden sobrellevar ahorita. No las pueden sobrellevar porque ustedes necesitan nueva vida. Ustedes necesitan el Espíritu en ustedes. Ustedes necesitan entrar a la nueva era que viene, a la de mi iglesia. Así que ahorita no las pueden sobrellevar. Además, ahorita están tan angustiados, ahorita se sienten tan tristes y realmente lo que viene es que van a ser esparcidos, como vamos a leer más adelante, que miren, tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden sobrellevar. Pero, dice el 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda
la verdad. Entonces, el último tema fue la promesa del Padre, el Espíritu de verdad. Ese fue lo último que Jesús habló con ellos antes de ser crucificado. ¿Okay? Así que aquí dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Bien, ahora para entrar a eso, para entrar a lo que el Espíritu Santo va a hacer, tenemos que pensar un momento en las cosas que nosotros muchas veces vivimos o enfrentamos. ¿Y dónde las vivimos o dónde las enfrentamos? Bueno, muchas de esas cosas están en nuestra mente. Realmente hay más de lo que nosotros queremos aceptar y darnos cuenta en nuestra mente referente a pensamientos negativos, referente a pecado, referente a luchas internas, más de lo que quisiéramos reconocer. ¿Ok? Y la verdad es que nosotros aún o más quienes tenemos que mostrarnos como que estamos bien, ¿sí? Como que ponemos no con cualquiera nos abrimos, no cualquiera le decimos cómo nos sentimos. Pero la verdad es que muchas veces luchamos como seres humanos con pensamientos de tristeza, de ira, de rabia y de otra clase de pensamientos. Entonces, el Señor sabía que íbamos a enfrentar eso. Por eso es que cuando habla acerca del Espíritu Santo, dice en el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Correcto? Entonces, en primer lugar, aquí el Espíritu se le llama el Espíritu de verdad, ¿sí? Y ese Espíritu de verdad van a guiarnos, ya ahora lo estamos hablando en presente, a toda la verdad. Ahora, ¿por qué necesitamos la guía a toda la verdad? ¿Qué es la verdad? Por ejemplo, cuando una persona quiere encontrar la verdad acerca de una enfermedad, digamos, cuando un médico quiere encontrar la verdad acerca de una enfermedad, ¿qué es lo que hace? Empieza a preguntar, a observar, a analizar los síntomas, ¿correcto? Entonces, cuando un médico sabe correctamente, cuando en base a su conocimiento, sabe cuáles son los síntomas de una enfermedad, entonces ese médico, ese doctor va a actuar de acuerdo a la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad son los principios que gobiernan cualquier asunto, ¿correcto? Es decir, cuando se conocen los principios que gobiernan la salud, entonces se conoce la verdad acerca de cómo está el cuerpo, de qué es lo que le ha provocado la enfermedad y qué le puede devolver la estabilidad, la salud, ¿correcto? Cuando se habla acerca de la verdad, digamos, referente a cuando se inventaron los aviones, ¿sí? Se tuvo que reconocer la verdad de la gravedad, pero también se descubrió al observar a las aves, el ser humano empezó a ver que era posible volar. ¿Y qué tuvo que descubrir? ¿Qué tuvo que imitar? La verdad, o sea, los principios que rigen la aerodinámica. Ahora, cuando aquí el Señor dice que el Espíritu de verdad nos va a guiar a toda la verdad, ¿sí? Se refiere
a que vamos a ser guiados a lo que rige la vida espiritual y por consiguiente la vida interna, la vida emocional. Así que muchas veces las situaciones que nosotros estamos viviendo o las cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer en nuestra relación con Dios, en nuestra forma de pensar, en cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos y de cómo nos relacionamos con los demás, tiene que ver con la verdad o con la falta de verdad en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que el Espíritu Santo es el regalo, es la promesa del Padre para que nosotros podamos caminar con Dios. ¿Sí? La forma en la que nosotros podemos agradar a Dios es entendiendo cómo es Él, cómo es su corazón, las cosas que le agradan. También es entendiendo que Él está con nosotros todo el tiempo. Esa es una verdad que tenemos que entender. Si nosotros estamos viviendo sin estar conscientes, sin tener en nuestra mente y en nuestro corazón que Él está aquí, que está a nuestro lado, que nos está escuchando, que ve lo que hay en el corazón, entonces no vamos a poder vivir para Él. Vamos a vivir para nosotros o vamos a vivir de acuerdo a cómo nos sentimos y vamos a vivir en un sube y baja, en una montaña rusa. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que vivamos para Él. Ahora, no solamente el Espíritu Santo viene como el Espíritu de la verdad para guiarnos a toda verdad. Dice aquí al final del 13, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Fíjense, el Espíritu Santo también fue enviado para que nos hiciera saber todas las cosas que habían de venir. Nosotros vemos en la iglesia primera, cuando ellos reciben el Espíritu Santo, vienen, es en una fiesta de los judíos, es la fiesta de las cosechas o la fiesta de Pentecostés. Voy a estar hablando acerca de eso en próximas semanas, porque es a lo que vamos a entrar al libro de los Hechos. Pero lo que quiero anticipar es que cuando viene el Espíritu Santo, vienen judíos que habían sido esparcidos en muchos lugares lejos de Jerusalén, años atrás, pero que venían a las fiestas. Y cuando ellos vienen a la fiesta, ellos escuchan a los primeros creyentes hablando en su idioma por el Espíritu Santo, hablándoles de las maravillas del Señor. Ahora, yo creo que cuando los 12 apóstoles vieron esa manifestación, vieron que muchos judíos que no eran de Jerusalén, sino que habían venido de otros lugares, habían escuchado el mensaje, de repente ellos dijeron, pues esto es lo que dijo Jesús, que hiciéramos discípulos a todas las naciones. O sea que los judíos que vinieron de otros lugares, que viven en otros lugares y se van a regresar a esos lugares, estos nuestros hermanos judíos van a ser también creyentes, discípulos de Jesús. Y ellos empezaron en Jerusalén a enseñar acerca de Jesús, a participar de la mesa del Señor, a orar en el templo y en las casas, y empezó a crecer el número de creyentes, empezó a haber milagros. Pero llegó el momento donde empezó a haber persecución. Entonces ellos entendieron por el Espíritu Santo que tenían que ir más allá de Jerusalén. Y después entendieron por el Espíritu Santo que tenían que ir más allá de Samaria, más allá de Galilea, hasta que entendieron con claridad que de veras tenían que ir hasta todos los confines del mundo. El Espíritu Santo les fue revelando. Pero cuando la iglesia siguió siendo perseguida,
El Señor les tuvo que revelar que venían otros tiempos, que iba a venir tiempos donde iba a haber eh, persecución, donde la iglesia también tenía que estar firme y como lo último que encontramos en el Nuevo Testamento, el Señor reveló lo que iba a suceder en los últimos tiempos. Todo esto es por el Espíritu Santo. Sigue vigente la acción del Espíritu Santo. Ahora, dice en el versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que en esta parte, estos aspectos que estoy mencionando incluyen que el Espíritu Santo iba a glorificar a Jesús. Ahora, el Espíritu Santo fue prometido como dice Joel, que iba a estar habitando, iba a ser derramado sobre toda la gente, sobre todas las personas. Pero todavía más sobre los niños, sobre los hijos y sobre las hijas. Y sobre los esclavos. Nos incluye a nosotros ahora que hemos entendido que hemos recibido la gracia, nos incluye recibir el Espíritu Santo. Ahora, por el hecho de recibir el Espíritu Santo y de que ahora todos tenemos acceso a este regalo, a esta promesa, hay un asunto que también puede haber falsificación. ¿Cómo sabemos que alguien que dice hablar de parte de Dios y de parte del Espíritu Santo es de Dios? Si es el Espíritu Santo o no lo es. Bueno, la marca esencial es que dice, Jesús dijo, este Espíritu de verdad me glorificará. Es decir, va a hablar acerca de mí, me va a dar gloria a mí. Por eso es que en otra parte de la Escritura dice que nadie puede declarar que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Porque declarar que Jesús es el Señor trae salvación. Exaltar el nombre de Jesús, bendecir el nombre de Jesús, vivir para el nombre de Jesús, clamar al nombre de Jesús, clamar en el nombre de Jesús, es lo que trae las bendiciones y trae las promesas. Jesús es el centro, Jesús es a lo que aspiramos. Así que si hay algo que escuchamos o hay alguien que escuchamos que empieza a hablar acerca de profecías o de cosas que van a venir, pero se le olvida glorificar a Jesús, o sea, no llama al arrepentimiento, no llama a buscar de Dios, no llama a adorar a Jesús, solamente dice, prepárense, hagan, mentalícense que se pone difícil la cosa. Vean, no sé, que se desvíe por otra temática, no es el Espíritu Santo. No es. El Espíritu Santo nos va a llamar a vivir en comunión con el Padre, en comunión con Jesús. Nos va a llamar a que seamos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu. Nos va a llamar a que vivamos en santidad. Nos va a llamar a vencer los hábitos pecaminosos. Nos va a llamar a tener una vida aquí en nuestra mente, una vida limpia, una vida libre, una vida de pensamientos donde no prevalezca el temor, donde no prevalezca la duda. Por eso es que esta noche el Señor nos está llamando a reconocer esa promesa. Ahora, sí, las situaciones se van a poner difíciles. Vean, el Señor, voy a leer de corrido, dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Leo el 19. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo,
Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. 20. De cierto os digo que ustedes van a llorar y se van a lamentar, y el mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También ustedes ahora tienen tristeza, pero pero yo volveré. Os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido, o sea, completo. Versículo 32 y 33. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Así que el Espíritu Santo daría la victoria. Esa era la promesa, que el Espíritu Santo daría la victoria. Ahora podemos decir, el Espíritu Santo es el que da la victoria. Escuchen, la victoria no podemos alcanzarla solos. No son nuestras fuerzas, no es nuestra experiencia, no es cuánto sabemos de la Biblia. No, nuestra victoria depende del Espíritu Santo, depende de la relación con Él. Por eso Jesús dijo, su tristeza se convertirá en gozo. ¿Cuándo? Cuando me vean. ¿Y cuándo nosotros podemos ver a Jesús? Miren, nosotros no le hemos visto que Él sea crucificado, ¿sí? No, no nos tocó verlo en esta tierra, no tocó verlo crucificado, no lo hemos visto resucitado. Pero el Espíritu Santo cuando viene y cuando tenemos una relación con el Espíritu Santo y cuando le hablamos y cuando le clamamos, cualquiera que sea nuestra tristeza, nuestra situación, nuestra enfermedad, en ese momento el Espíritu Santo revela a Jesús, nos deja ver a Jesús, nos hace palparlo. En ese momento nuestra tristeza se convierte en gozo. Y ese gozo se va a completar cuando nosotros pidamos y recibamos. Y el Señor dice, miren, hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pero pidan y van a recibir. Van a recibir. Ahora, ¿qué es lo que determina que recibamos las cosas que necesitamos en esta tierra? Que recibamos primero lo que necesitamos para ir al cielo, para estar firmes en ese camino, para estar conectados con el cielo, que es el Espíritu Santo. Y el Señor lo sabía, y el Señor así se los mostró a sus discípulos. Y dice en Lucas, vamos a ir ahora a Lucas capítulo 24, por favor. Lucas 24, dice a partir del versículo 46. Leo hasta el 49. ¿Ok? 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces dice, así está escrito. Quiere decir, amados, que todo esto que sucedió en Jesús, en su iglesia primera, del primer siglo, de los primeros siglos, y que debe de suceder en la iglesia de hoy,
todo eso ya está escrito. Ya fue profetizado en el Antiguo Testamento. O sea que sí debemos conocer el Antiguo Testamento. Pero debemos de conocerlo ahora a la luz de lo que Jesús ha hecho, nos ha dado y nos está dando. Dice versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahora, aquí ya Jesús resucitado sigue ampliando el propósito del Espíritu Santo y confirma que ese consolador sí viene porque Jesús ya resucitó. Y entonces Jesús les dice, miren, lo que sucedió de mi muerte, de mi resurrección y de que se tiene que predicar en mi nombre ya está escrito. Pero ahora, para que se cumpla, ustedes necesitan recibir esa promesa del Padre. Esa promesa del Padre vendrá sobre ustedes, pero quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto, porque necesitamos poder. Lo necesitamos, lo seguimos necesitando. Es más, lo necesitamos hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La palabra del Señor dice, yo leí algo de esto, vamos a ir más adelante a una de las cartas de Pablo. Tesalonicenses. Segunda a los Tesalonicenses. Capítulo 2. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Bien. Fíjense, versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bien, está hablando, lo último que dijo en el versículo 2 es el día del Señor. ¿Sí? Es más, lo voy a leer para que sea claro. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor es el día en el que el Señor va a traer juicio sobre la tierra. ¿Ok? Entonces, versículo 3, segunda Tesalonicenses 2, 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto tiene que suceder antes de que el Señor traiga juicio, porque el hijo de perdición es el anticristo, y el anticristo va a gobernar brevemente la tierra a nivel mundial para poner a las naciones en contra de Israel, en contra del pueblo de Dios, y Jesús venga a rescatar a su pueblo para reinar en esta tierra 1000 años. Ahora, dice el 4, hablando del hijo de perdición, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, este templo que menciona aquí será un templo que va a ser reconstruido en Jerusalén. El templo donde Jesús predicó, donde Jesús enseñó, fue destruido alrededor del 70 después de Cristo por los romanos. Solo quedó el muro de los lamentos, que todos en alguna ocasión hemos visto, hemos escuchado.
donde están los judíos haciendo sus oraciones ahí en Jerusalén. Y en lugar del templo, ahorita hay una mezquita de los musulmanes donde ellos adoran a Alá. Entonces, el anticristo va a estar en ese templo. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, ya está actuando, ya se está preparando la manifestación de ese anticristo. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Sí? Ahora lo explico. Dice aquí que el espíritu de iniquidad, el espíritu del mal, la obra del mal ya está operando, se está preparando para gobernar la tierra. Pero hay algo que lo detiene, y ese algo que lo detiene es el Espíritu Santo en nosotros, en la iglesia. Hasta que sea quitado, por eso es que creemos que el arrebatamiento viene primero. Cuando en el arrebatamiento la iglesia sea llevada con Jesús y el Espíritu Santo ahora ya no se ha derramado sobre toda carne, entonces va a tener el anticristo el poder para manifestarse. Va a poder actuar a sus anchas, entre comillas. ¿Sí? Así que, si lo que ahora lo detiene es el Espíritu Santo, simplemente tenemos de dos. El ser humano tiene de dos. O está con Dios, o está con el Espíritu Santo, y es parte de lo que frena el mal, es parte de lo que frena ese espíritu de iniquidad. O de plano el ser humano, aunque tenga su religión cristiana o la que sea, vive en pecado y es parte de la acción del hombre de perdición, del espíritu de iniquidad, de la obra de Satanás. Nada más hay de esas dos. No podemos estar a medias, amados. No podemos estar a medias. Así que la primera respuesta que yo veo en los discípulos, y con esto quiero ir concluyendo, es lo que nosotros encontramos ahí al final de Lucas 24. Dice en los versículos 50 en adelante, Lucas 24, dice el 50, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo al Señor. Así que, ¿cuál fue la primera respuesta al escuchar acerca de esta promesa? Dice que ellos, después de ver a Jesús levantando sus manos, imaginen eso. Jesús termina de hablar con ellos, así como también el miércoles pasado leíamos en Mateo que les dijo: id y haced discípulos entre las naciones. Jesús levantó sus manos y los bendijo. Y cuando estaba declarando esa bendición, empezó a elevarse, a elevarse, hasta que una nube lo cubrió y ya no pudieron verlo. No
que no les quedó de otra más que adorarlo. Empezaron a adorarlo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores que es. Lo empezaron a reconocer y decir, es cierto, no nos vamos a ir de Jerusalén, porque todo lo que Jesús nos dijo lo cumplió. Y seguramente que esto que nos ha prometido del Consolador, seguramente que se va a cumplir. Así que ellos fueron y regresaron a Jerusalén con gran gozo. En verdad, la tristeza se había terminado. ¿Ok? En verdad se había terminado la tristeza. Y ahora había gran gozo. Y dice aquí que estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios, adorando. Amén. La cuestión es, hermanos, los primeros discípulos creyeron, experimentaron, vivieron y a ellos les funcionó. Creyeron que el Espíritu de verdad los iba a guiar a toda verdad. Ellos no pasaron cosas sencillas. Miren, nosotros ya extrañamos estar congregados, pero no lo estamos haciendo por cuestión de salud. No es una prohibición que nos llevaría a la muerte. Los discípulos, los primeros creyentes, cuando se congregaban, sí estaba de por medio su vida. Sí tenían el riesgo de perder la vida y muchos de ellos la perdieron. Cuando se ve la historia de lo que sucedió con los apóstoles, todos ellos murieron de una forma violenta. Pero tenían algo, tenían a alguien que era más grande que ellos, más grande que sus temores, más grande que sus enemigos, más grande que sus opositores. Y fue el Espíritu Santo. A ellos les funcionó, a ellos los llenó, a ellos los capacitó. Pero ahora nosotros, ¿qué es lo que nosotros nos toca hacer? ¿Qué es lo que nosotros vamos a escoger? Amén. Lo que nosotros vamos a escoger es vivir de acuerdo a la voluntad, al propósito, al plan, al poder, a la promesa del Padre. Vean, ¿qué es una promesa? Una promesa es una anticipación de algo que va a acontecer. Esa es una promesa. ¿Qué promesas nosotros creemos? Las promesas que nos hace alguien que dice la verdad, que cumple lo que promete. Y en eso Dios es único. Dios es fiel. Todo lo que Dios ha prometido lo ha cumplido. Y aún las cosas difíciles que Dios ha prometido, las ha cumplido. Cuánto más las cosas buenas. Cuánto más esta promesa de la cual depende nuestra vida, de la cual depende que el plan del Señor se siga cumpliendo y que más gente venga ahí. La cuestión es, ¿qué vamos a hacer con esa promesa? Con ese regalo. No yo creo que no hay peor actitud y peor respuesta que la indiferencia. Creo que eso es lo peor. Así que vamos a quitarla. Vamos a desecharla si en alguna medida está en nuestra vida.
Yo te invito, vamos a decirle, amado Jesús, creo que tú cumples lo que prometes y el Padre también cumple lo que promete. Y fue una promesa del Padre que el Espíritu vendría sobre toda carne, sobre toda la humanidad. Y que ese Espíritu traería profecía a los hijos y a las hijas, que los jóvenes verían visiones, que los ancianos soñarían sueños y que sería derramado ese Espíritu sobre todos, aún sobre los esclavos, aún sobre los que aparentemente eran más indignos. Ahora esa promesa la vemos cumplida y podemos ver, atestiguar en la escritura y en la historia que a través de todos los tiempos, todo aquel que ha anhelado, que ha creído esa promesa, la ha recibido. Y también nosotros creemos que esa promesa es para nosotros. Y creemos que esa promesa no es solamente tener una experiencia en algún momento y seguir después luchando, batallando, sino que es una relación, es una persona, es poder tener a alguien que nos guía, que cuando no sabemos qué decisión tomar, que cuando no sabemos cómo responder ante alguna dificultad, nos guía para saber qué hacer, que nos muestra lo que ha de venir y que glorifica a Jesús. Padre, así queremos vivir. Así queremos caminar. Así queremos que nuestra vida, Señor, sea útil en tus manos, con el Espíritu Santo en nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque nos estaremos preparando para que esta promesa se haga real, se haga permanente y sea plena en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Padre. Amén. Amén. Dios les bendiga.